Bienvenidos. En esta oportunidad estaremos abordando el asunto de la derivada de un vector en un contexto de aplicación. Para ello, pues hemos hecho una adaptación del ejercicio 862, numeral 7, del texto de álgebra lineal, modelación, solución de problemas y ejercicios de Barragán, Melo y Aya. Entonces, en esta oportunidad se nos solicita que, teniendo como que una partícula se mueve de forma tal que su posición r en función de t es igual a 3t menos 1 para su componente en x y t cuadrado más 1 para su componente en y, determinar la posición inicial, el vector velocidad y su interpretación, el vector aceleración y su interpretación, y hallar r evaluado en 3 menos r evaluado en 1, es decir, el radiovector posición evaluado en 3 menos el radiovector posición evaluado en 1. Entonces, en este caso, para la primera parte, para la posición inicial, asumimos por convenio que nos están diciendo que nuestro t vale 0. Esa es una convención de que si no se dice un tiempo diferente, pues nuestro t va a ser igual a 0. Entonces simplemente reemplazamos aquí en la función rt, nuestra función vectorial, nuestro vector, el tiempo por 0, 3 por 0, 0, menos 1 da menos 1, ¿cierto? Lo que tenemos acá. Y para la componente en y, 0 cuadrado más 1, pues es 0 más 1, que es 1, que es lo que reemplazamos aquí. O sea que ya tenemos nuestra posición inicial, menos 1,1. Es decir, que el cuerpo se encuentra inicialmente en el punto de coordenadas menos 1,1. Para la parte B, nos pide ya el vector velocidad. Entonces la velocidad es la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Simbólicamente, B en función de t es igual a r' de t. Entonces simplemente se deriva. La derivada de 3t es 3, la derivada de 1 es 0, o sea que la componente en x será 3 de la velocidad. Y por esta parte, para la componente en y, derivamos la derivada de t cuadrado es 2t y la derivada de 1 es 0. O sea que la componente en y de la velocidad será 2t. Ahora nos piden hallar el vector aceleración, la interpretación de esto. Entonces miren que aquí nos está diciendo que la componente de la velocidad en x es 3, es una constante. En cambio la velocidad en y sí varía con el tiempo. Entonces miren que la velocidad, al ser la velocidad en x constante, estamos hablando de un movimiento uniforme en x. V igual a 3 es una velocidad constante, un movimiento rectilíneo uniforme. En y tenemos que depende del tiempo, entonces la velocidad varía uniformemente, es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea que es una composición de dos movimientos, uno en x que es uniforme y uno en y que es acelerado. O sea que ahí uno puede suponer que el movimiento es semiparabólico o es parabólico, por la forma en que está descrito, ¿cierto? En x no hay nada que lo acelere, o sea que su velocidad en x siempre va a ser 3, es una constante, en tanto que la velocidad en y aumenta proporcionalmente con el tiempo. Así que inicialmente será 0, luego empezará a aumentar proporcionalmente con el tiempo, y entonces por supuesto que la velocidad me va a escribir un movimiento, bien sea semiparabólico o parabólico, ¿cierto? Bien, ahora bien, entonces la tercera parte, hallar la aceleración e interpretarla. Entonces la aceleración nuevamente pues es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es decir que la aceleración en función de t es igual a b' de t, o lo que es lo mismo, la derivada segunda de la vector posición. Entonces derivamos lo que ya teníamos, la velocidad, la derivada de 3 es 0 y la derivada de 2t es 2. Miren que esta será la componente en x de la aceleración y esta es la componente en y. O sea que en x es 0, la aceleración, como era de esperarse, es un movimiento rectilíneo uniforme, en tanto que y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con una aceleración de 2. O sea que corroboramos aún más nuestra teoría de que es un movimiento o bien semiparabólico o bien parabólico. Miremos entonces el asunto ahora analíticamente. Mostremos que el movimiento es parabólico o semiparabólico, dependiendo del punto donde empiece. Entonces miren que teníamos que x era igual a 3t menos 1. Este era nuestro x y este es nuestro y. T cuadrado más 1 es y. Entonces de la primera ecuación expresamos t en función de x y nos quedaría que t es igual a x más 1 sobre 3. Por lo tanto y va a ser igual a x más 1 sobre 3 al cuadrado, que es nuestro t elevado al cuadrado, más 1. Noten que esta es la ecuación de una parábola. Es una ecuación de una parábola. Entonces, estamos verificando que realmente nuestra trayectoria es una trayectoria parabólica. Ahora piden evaluar, por último, r evaluado en 3 menos r evaluado en 1. Entonces, simplemente evaluamos en 3 y evaluamos en 1. 3 por 3, 9 menos 1, 8. Y 3 al cuadrado, 9 más 1, 10. Ahora evaluamos en 1.
3 por 1, 3 menos 1, 2. Y 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Ahora hacemos la diferencia, ¿cierto? R3 menos R1, final menos inicial. Entonces sería 8,10 menos 2,2. R en 3 menos R en 1 es 8,10 menos 2,2. Y los vectores se restan componente a componente. 8 menos 2, 6. Y 10 menos 2, 8. Esa va a ser nuestra diferencia de posiciones. Entonces ahora vamos a mirar esta situación en GeoGebra. Entonces hemos realizado una construcción en GeoGebra que nos permita visualizar la situación. Aquí puse la curva paramétrica. Nuestro X es 3C menos 1 y nuestro Y C cuadrado más 1. Y puse un deslizador para T para ir modificando el tiempo. Entonces miremos nuestra primera situación. ¿Qué pasa cuando T vale 0? Entonces empezamos a mirar. Miren que a medida que voy arrastrando el deslizador se me va trazando la trayectoria que describe dicho vector. ¿Sí? Y en 0 tenemos que nuestra posición en 0, perdón, me ubico aquí nuevamente, es menos 1,1, que fue lo que nos dio allá. Y ahora sigo moviendo mi deslizador y miren que la trayectoria, que es la trayectoria que está en negro, pues es una parábola. Ahora bien, la velocidad está aquí, es la derivada. Aquí lo que hice fue buscar la derivada de la curva A parametrizada de esa manera y nos da, como teníamos ahí, la componente en X3 y la componente en Y 2t, en este caso pues 2c que es nuestro parámetro. Y ahora la segunda derivada, que es la aceleración, es volver a derivar la derivada de 3 que es 0 y la derivada de 2c que es 2. Luego la aceleración es constante en Y y en X es nula. Muchas gracias, esperemos que haya sido de claridad para ustedes y no olviden dejar sus comentarios y seguir visitando nuestra página. Gracias.